Bueno, yo voy a Hola. probar primero. ¿Qué tal se escucha? Aló, buenas tardes. Mi nombre es Tin Tin Tin. Ya. Ton, ton, ton. Ya. Buenas tardes para todos. El día de hoy venimos a hacer una presentación, una capacitación sobre el manejo y el cuidado de la voz. Mi nombre es Liliana María Álvarez Areiza, soy fonoaudióloga, egresada de la Fundación Universitaria María Cano, especialista en audiología de la misma institución. Soy especialista en gerencia de la salud ocupacional y magíster en prevención de riesgos laborales. Hoy venimos en representación de la IPS de la Fundación Universitaria María Cano para acompañarlos con esta capacitación. Estamos también con dos estudiantes de práctica de último semestre. Ellos se van a presentar para poder dar paso a lo que tiene que ver el tema central, que es el manejo y el cuidado de la voz. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ginette Hernández, soy practicante del último semestre de la Fundación Universitaria María Cano. En el momento estoy ejerciendo mi práctica en la IPS María Cano. Buenas tardes, me llamo Nicole Marsiglia y como mi compañera soy practicante de último semestre de la María Cano y también estoy haciendo mis prácticas en la IPS. Bueno, entonces vamos a dar paso a la capacitación sobre el cuidado y el manejo de la voz. Vamos a dar unas generalidades desde la parte anatómica y fisiológica de la voz, todo lo que tiene que ver con qué funciones cumple la voz en este proceso. También vamos a dar unos pequeños cuidados y unos trucos, por decirlo de alguna manera, de cómo nos podemos cuidar. Al final entonces vamos a hacer la apertura de una serie de preguntas. Si hay algunas preguntas relacionadas con el tema, bienvenidos para poder entonces solucionarles. Vamos a tener un pequeño tallercito donde les vamos a mostrar qué es o cómo pueden ustedes mejorar esa calidad de voz a través de unos ejercicios respiratorios, unos ejercicios a partir de la dicción, un calentamiento vocal y unos cuidados generales que debemos de tener como en la vida cotidiana relacionados con lo que tiene que ver con la producción de voz. Sé que también aquí nos acompañan docentes, parte administrativa, los que están conectados, también bienvenidos a esta capacitación y bueno, vamos a dar inicio entonces a la temática. Bueno, entonces para comenzar vamos a definir más que todo lo que es la voz.
Entonces aquí podemos ver que la voz es el sonido producido por los pulmones, viaja desde los pulmones, por la laringe, la tráquea, pasa por las cuerdas vocales y sale emitido pues el sonido al que llamamos voz. ¿Cómo se produce por los pliegues vocales o cuerdas vocales, como comúnmente se conoce? Entonces ese aire que va desde los pulmones hace que las cuerdas vocales vibren. Entonces estas hacen así. Les voy a explicar un momentico. Ven. Las cuerdas son así, ¿cierto? Están así. Cuando las cuerdas están así. Cuando pasa el aire lo que hacen es esto, cierran y abren, cierran y abren. Eso hace una vibración. Y el aire va pasando ahí, es como si uno cogiera así. Y se produce el sonido, pues ya uno con la articulación, el punto y modo, produce pues como las vocales, los fonemas como tal, pero lo principal es el aire. Bueno, entonces aquí podemos ver como las estructuras encargadas de toda esa fonación. Aquí les explico un poquito. Esto que vemos aquí es toda la vía respiratoria, o también conocida como la laringe, la tráquea. Aquí estos pedacitos son los pliegues vocales, ¿verdad? Esto es una cara lateral de la laringe. Esto se llama la epiglotis, es una estructura muy importante ya que es la encargada de que los alimentos no se vengan a esta vía aérea, no se vayan hacia los pulmones. Esto se cierra y se abre. Cuando uno está comiendo, se cierra. Cuando uno está respirando, se abre. Y por aquí pasa la comida, todo el esófago hasta llegar al estómago como tal. Pásala, por favor. Listo. Entonces, esta es la epiglotis y las cuerdas vocales. Los dos plieguecitos son las cuerdas que ya les había mencionado. La epiglotis está arriba. Eso es una cara, sí, como de arriba hacia abajo. Y esa es lateral. Entonces, ahí podemos ver la epiglotis arriba de las cuerdas vocales, luego viene la tráquea. Por ahí pasa el aire. Pasa, por favor. Entonces, conozcamos un poquito las cuerdas vocales. Esas son las cuerdas vocales, de pronto no se ve muy claro por la diapositiva. Cuando están abiertas así es porque está pasando el aire, como ya lo había mencionado. Y cuando están así cerradas es porque está haciendo ese proceso de vibración, pues está pasando la fonación. O sea, ya se convirtió ese aire en palabras, en voz. Bueno, la laringe tiene muchas funciones. Una de las funciones de la laringe es respirar, ayudar en ese proceso de respiración. Como ya lo he dicho muchas veces, aquel aire pasa de los pulmones, la epiglotis, la laringe, todo. Otro es la fonación, también ya he dicho, y la vía protectora de la epiglotis. Bueno, entonces algunas lesiones frecuentes de la laringe son los pólipos vocales. Los pólipos pueden ser causados por un mal uso de la voz, por tabaco, por reflujo gastroesofágico, y casi siempre son unilaterales, o sea que nada más se forman en un solo pliego, en una sola cuerda vocal. Y los nódulos vocales son similares, la diferencia es que los anteriores son en uno solo y estos son bilaterales en ambos pliegues. Bueno, los riesgos laborales. Entonces, como riesgos laborales podemos encontrar riesgos químicos, ambientales, fisiológicos, riesgos en el estilo de vida, psicológicos y ergonómicos. Entonces, en los riesgos ambientales está toda esa exposición del ruido, todo lo que podemos decir como contaminación auditiva, la exposición a temperaturas extremas cuando trabajamos en esas empresas que son como de refrigeración de alimento y luego salimos de ese frío al aire, pues la temperatura normal, ese da como un shock, un impacto que puede afectar mucho a nuestra voz. En los riesgos químicos, pues todo lo de los gases y vapores que son como en las industrias donde hay maquinaria y hay mucha contaminación residual. Los ergonómicos son la postura inadecuada, la postura corporal inadecuada. Cuando uno tiene que hacer un proceso de fonación, uno debe tener una buena postura, pero ya eso más adelantico le vamos dando unos tips. Y la tensión muscular prolongada, o sea, no prolongar mucho como los músculos de la laringe y todo lo que tiene que ver con la fonación para poder hablar. Hay muchas personas que entonces hablan, se esfuerzan mucho.
Los riesgos fisiológicos son las alteraciones hormonales, las respiratorias, las digestivas, auditivas y neurológicas. Las hormonales, bueno, no sé si les dije al principio, pero nosotros manifestamos nuestros sentimientos mediante la voz. Si nosotros estamos tristes, nuestra voz suena triste. Si nosotros estamos eufóricos, va a sonar eufórico. Si estamos felices, nuestro tono va siempre como a subir un poco más. Siempre va a cambiar, siempre va a haber una alteración. Y las mujeres en particular, cuando tenemos el periodo, esos cambios hormonales, esos cambios emocionales nos afectan mucho en el cambio de la voz también. Los respiratorios, cuando tenemos congestiones, asma, gripa, empezamos a hablar muy nasal, así. Las digestivas, por el reflujo gastroesofágico. Y los auditivos, toda esa contaminación auditiva que les había contado anteriormente. Los riesgos psicológicos son la carga laboral excesiva y el estrés. En realidad, todo lo que nosotros hagamos nos va como a afectar en esa emisión de la voz. ¿Qué más? En los estilos de vida, el mal uso y el uso inadecuado o el abuso vocal. El mal uso y el abuso vocal. El abuso vocal es como cuando tenemos una disfonía. Bueno, está la afonía, que es la pérdida completa de la voz, y la disfonía, que es una pérdida parcial, o pues si hay como alguna alteración o dificultad. Entonces, cuando tenemos una disfonía, empezamos a hacer, sí, capacitaciones, a accedernos, a no descansar la voz, a no tomar agua, no hidratarnos. Y el mal uso es como cuando estamos en una fiesta, entonces me encontré una amiga, pero está en la esquina allá. Hola, ¿cómo estás? Tenemos que alzar más la voz, porque es que no vamos a escuchar. Entonces, ¿qué es mejor? Acercarse, o que uno grite mucho, que al comunicarnos levantemos siempre la voz. O también, por ejemplo, yo en este momento estoy dándole una capacitación, que si no tuviera el micrófono estaría gritando, entonces estaría usando muy mal mi voz. Bueno, entonces, como para resumirlo un poquito, los problemas de la voz son del uso de la voz por periodos de tiempo muy prolongados, o sea, se dan por eso, por el uso de la voz de periodos de tiempo muy prolongados, por tensión muscular en cuello, cara y laringe, por presencia de alteraciones a nivel respiratorio y por el ambiente de trabajo adverso. Bueno, algunos de los signos y síntomas de alarma que debemos tener en cuenta es principalmente el cansancio al hablar, es sentir ese cansancio que estamos hablando y ya no queremos seguir hablando porque nos sentimos como agotados en la voz. También la necesidad de carraspear, que es muy frecuente, que todo el mundo lo hacemos, o aclarar la voz. Eso es súper malo. En lugar de eso, lo que vamos a hacer es bostezar o simplemente tomar agua. También podemos presentar dificultad para tragar y presentar tos frecuente, es decir, que si no tenemos gripa o se nos ha pasado una gripa y estamos presentando tos, debemos acudir pues al profesional encargado. Tener la sensación de cuerpo extraño, es sentir como la garganta apretada y dolor en la garganta o las estructuras pues que tenemos cercanas, o simplemente también sentir ronquera. Bueno, en cuanto a la higiene vocal, estos son un grupo de procedimientos que están dirigidos al autocuidado de la voz, que van dirigidos especialmente a las personas que trabajan con la voz. Bueno, entonces algunos de los tips son limitar la cantidad de tiempo del habla, no forzar la voz en situaciones como mi compañera lo mencionaba, que si estamos en una fiesta, la persona está lejos, no vamos a gritar, sino que nos vamos a acercar para facilitar un poco más la comunicación. Evitar gritar también y evitar hablar de manera prolongada a larga distancia. Evitar toser o aclarar la voz, que es carraspear, y no hablar mucho cuando estamos haciendo un ejercicio que sea agotador. También evitar las comidas que tengan pimienta, ají y mostaza, ya que esto nos va a ocasionar reflujo gastroesofágico y va a irritar nuestras cuerdas vocales. Realizar reposo vocal, esto es súper importante, que después de una jornada larga de trabajo, que hayamos utilizado nuestra voz, vamos a reposar, es decir, vamos a llegar a casa y vamos a evitar hablar lo más posible que podamos. Hacer ejercicio con regularidad, llevar una dieta balanceada, que sea rica en frutas, verduras y vegetales, y mantener una voz, una postura corporal adecuada, es decir, que cuando vamos a proyectar nuestra voz, nuestra cabeza siempre tiene que estar erguida y hacia adelante.
Bueno, vamos a evitar entonces también ambientes que tengan calefacción o aire acondicionado de manera prolongada. Y vamos a tomar también pues 2 litros de agua al día y evitar tomar café o alcohol, ya que la cafeína y el alcohol deshidrata las cuerdas vocales. También es importante mencionar el cigarrillo. El cigarrillo es uno de los principales causantes del cáncer laríngeo, por esto pues se debe evitar. Bueno, les vamos a pasar entonces esta hojita. Yo sé que la diapositiva está un poquito pequeña, pero vamos a pasar la hojita para que tengan punto de referencia. Hágame el favor, présteme una acá. Listo, entonces aquí vamos a mirar un poquito. Muchas veces uno dice, evite comidas picantes, evite fumar, evite el alcohol, evite hacer esfuerzo vocal, evite gritar, evite ambientes de cambios de temperatura, ¿cierto? De aires acondicionados a cosas muy frías, a cosas muy calientes. Siempre decimos evite, ¿sí? Sin embargo, a uno siempre le preguntan en las capacitaciones qué podemos hacer entonces para cuidar la voz, porque ese es el punto de referencia. Aquí entonces tenemos una referencia importante y es todo lo que tiene que ver con un cuadro de higiene vocal. Cuando hacemos un cuadro de higiene vocal, entonces nos vamos a decir qué vamos a evitar y en lugar de eso, qué vamos a hacer, porque sería la pregunta que nos hacemos todos. Entonces, lo primero, evitar hablar en ambientes de entornos ruidosos. ¿Cuáles son los entornos ruidosos? A veces uno como docente se acostumbra a gritar en las aulas de clase. ¿Sí? Porque tenemos grupos muy grandes de 50 estudiantes, 45 estudiantes. Si nosotros le damos el modelo al estudiante de que siempre estamos gritando, pues ellos están esperando siempre el grito de la docente, así trabajemos con adultos, porque yo también soy docente, para podernos quedar en silencio y poder atender lo que la docente está diciendo. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evitar pues subir el volumen de la voz. Uno tiene que empezar a trabajar ese proceso de sensibilización con los estudiantes para que ellos se vayan también como adaptando y habituando a esas situaciones de cómo uno está hablando. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Si hay un ambiente de mucho ruido, nos vamos a acercar a la persona cara a cara para poderle decir lo que nosotros queremos expresarle en ese momento. Esto es comúnmente también, se presenta mucho en las empresas, donde generalmente hay ruidos o maquinaria pesada, donde el ruido siempre va a estar presente, ¿cierto? Si no es posible eliminar el ruido que existe en el ambiente, hay que esperar un poquito que se reduzca ese ruido para uno poder hablar y para evitar esforzar la voz como tal. Bueno, hacíamos referencia a las comidas picantes, ¿sí? Muchos sufren del colon, problemas gástricos, problemas de gastritis, reflujo. Toda esa parte de dietas que no son balanceadas, pues nos aumentan la sintomatología de eso que acabo de decir. Entonces ahí debemos de evitar ese tipo de condimentos y esos medicamentos y esos alimentos, perdón, para evitar que se nos presenten esas patologías y que eso nos pueda generar un daño a nivel de cuerdas vocales. Generalmente nos da un reflujo, la gente expresa que se le queman como las cuerdas vocales, el alimento se devuelve y eso nos puede generar una patología a nivel de voz que se llaman las úlceras de contacto. Es como una laringitis, ¿sí? Que yo no quiero hablar porque me duele, porque siento sensación de ardor, de inflamación, pero también tiene que ver con la parte de alimentación. Entonces ahí hay que aumentar el consumo de alimentos ricos como en frutas, como lo decíamos, verduras y algunos elementos de alimentos muy naturales. Bueno, importante también lo de la ropa, ¿sí? La ropa muy ajustada pues nos limita todo lo que tiene que ver con la capacidad respiratoria, con ese tipo y ese modo de respirar, porque nos vamos a sentir ahogados. Muchas veces nosotros como mujeres utilizamos que las fajas para vernos más bonitas, pero si estamos usando nuestra voz como herramienta de trabajo, debemos de utilizar un poquito la ropa un poquito suelta para evitar eso, que se nos limite como esa capacidad respiratoria para poder proyectar nuestra voz, ¿cierto? Bueno, lo otro es, no debemos de exponer nuestra voz a la parte de contaminantes, entonces por eso, mire lo de los fumadores, ¿cierto? Ya la mayoría de los sitios públicos no es posible fumar, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver los aires acondicionados, el cigarrillo, el humo del cigarrillo, quizás las calefacciones, todo eso también nos afectan la voz porque deshidratan la cuerda vocal. Hay cosas que no podemos quitar.
Hay espacios reducidos, por ejemplo, un call center, donde hay muchas personas trabajando y obligatoriamente hay que tener unas calefacciones. Entonces ya nos tenemos que ayudar con cosas secundarias, utilizar una bufanda, utilizar un saco, ¿sí? Colocar una vasija de agua para que directamente el aire acondicionado no nos llegue a nosotros, sino que llegue esa parte de humedad a la vasijita de agua y de alguna manera nos estemos cuidando nuestra voz. Bueno. Recuerden que por las cuerdas vocales nunca pasa alimento, ¿sí? Ya ellos les explicaban que hay una estructura que se llama la epiglotis, que es una puertecita. Esa puertecita es una puerta que es protectora. En el momento que nos estamos alimentando, ella se cierra para evitar que el alimento caiga a la cuerda vocal y nos broncoaspiremos. ¿Qué sucede? Y hemos escuchado por ahí que los niños se broncoaspiran, que los adultos mayores se broncoaspiran, porque no tienen el reflejo de la tos, ya están los músculos muy débiles en el adulto mayor, incluso en el niño, y por eso se broncoaspira. Entonces, nunca pasa alimento por las cuerdas vocales, por eso debemos de masticar muy bien, comer con tranquilidad, sí, tener una postura adecuada, porque muchas veces nos ahogamos hasta con nuestra propia saliva. Entonces, eso es lo que nos están diciendo como importante ese cuidado. La parte de carraspear y de toser, ¿sí? A veces sentimos esas sensaciones porque puede haber una patología de base. Ahí miramos que se pueden desencadenar unos pólipos, unos nódulos, que son unos crecimientos que se presentan a nivel de la cuerda vocal. ¿Y por qué se dan? Por abusos y mal uso vocal. Yo abuso de mi voz estando enferma, con laringitis, con faringitis. Abuso de mi voz porque no sé cantar y entonces canto a una intensidad o a un tono que no se debe hacer, ¿sí? O hago mal uso de la voz, siempre estoy hablando, no hago descanso y no hago reposo de ella y siempre estoy atendiendo público. Entonces hay que tener también reposo vocal para evitar que se nos generen esas características. ¿Cómo puedo hacer eso de carraspear? Puedo bostezar, puedo hacer el sonido como si tuviéramos un Halls, y tomar agua, ¿sí? Porque cada vez que nosotros carraspeamos o cada vez que nosotros tosemos, estamos juntando las cuerdas vocales, o sea, estamos haciendo una fricción a nivel de las dos cuerdas vocales y por eso se nos genera como esa alteración a nivel vocal. Bueno, todo lo que tiene que ver con tensión a nivel de la boca, de la mandíbula y del cuello se ve reflejado en la voz. Entonces hay que tener esas estructuras muy bien relajadas. Hay unos ejercicios específicos para trabajar, unas praxias orofaciales, unos ejercicios de relajación diferencial a nivel de cabeza y cuello. Todos esos elementos nos permiten que esas estructuras estén relajadas y en el momento que yo me vaya a proyectar nuestra voz, pues lo pueda hacer sin ninguna tensión como tal. Entonces es importante esa parte. Bueno, cuando voy a hablar, yo no voy a empezar, aquí dice un ataque glótico, como bueno, hoy vamos a empezar, ¿cierto? Le doy como el golpe, eso es un ataque glótico. No, yo tengo que respirar y empezar calmadamente lo que voy a decir, para que no se genere ese ataque glótico o ese abuso a nivel vocal. Cuando voy a hablar, debo hacerlo de manera pausada, lenta y con una buena respiración, porque si yo lo hago de manera muy rápido, yo me estoy agitando. Entonces, las oraciones o las frases largas que tengo que decir, las trato de acortar y el otro no me va a entender lo que va a decir, lo que yo estoy diciendo y yo me voy a sentir fatigado y cansado. Es importante entonces también eso. Si yo me voy a dirigir a un público grande, yo tengo que hacer un proceso de uso de una amplificación, porque entonces ahí estaría yo haciendo un mal uso de mi voz. Me estoy dirigiendo a muchas personas donde yo tengo que subir el tono de la voz y tengo que hacer uso de algún elemento que me permita que yo me pueda dirigir a ellos sin abusar de la voz como tal. Y cantar en un tono inadecuado, pues hay que conocer las características de nuestras voces. Si alguien está interesado en aprender a cantar, pues hay maestros de canto que nos enseñan todas las técnicas correspondientes para poder hacer un buen desarrollo a nivel de lo que es el canto sin estar fatigando nuestras cuerdas vocales. Bueno, muy bien, ¿hasta ahí está claro o hay alguna pregunta? No. Ay, pásala. Señora, te escucho. La disfemia
Bueno, nosotros comúnmente lo conocemos como la persona tartamuda, la persona gaga. Y eso tiene varias etiologías. Una de las etiologías o las de mayor prevalencia es la herencia. Entonces, si el papá tiene la patología, mamá o parientes cercanos al niño o a ese individuo, muy posiblemente ese niño va a tener la tartamudez o la disfemia. Es una alteración en el ritmo del habla, no es una alteración en el ritmo de la voz, porque recuerden que la voz se presenta es por vibración de cuerdas vocales. Esa vibración al pasar el aire vibran y se produce un tono fundamental. Por eso todos tenemos un tono diferente, ¿sí? Así yo no esté mirando a la persona, pero alguien habló, yo sé que habló Ana, Sofía, Juliet, ¿cierto? Porque nos diferencia ese tono a cada uno de nosotros, ¿cierto? El tono de las mujeres es agudo, el tono de los hombres es grave. Esa es una de las características. Otra puede ser niños o adultos que manejan mucho estrés, mucho proceso psicológico, ansiedad, miedos, inseguridad. Entonces, en el momento que se tienen que dirigir a sus compañeros en una exposición, incluso a pedir en la tienda algo, sienten temor porque en la casa también hay una represión por parte de mamá, papá, que tengo que hablar muy bien, que tengo que hablar despacio y siempre lo están regañando. Eso también tiene que ver con la parte psicológica. Siempre se trabaja con los dos profesionales, el fonoaudiólogo para trabajar todo lo que tiene que ver con el ritmo del habla y el psicólogo que trabaja toda esa parte emocional. Bueno, hay otra etiología, dicen que de pronto puede ser por la vibración lentificada que se da a nivel de las cuerdas vocales. Sabemos que las personas disfémicas tienen unos tips, ¿cierto? Mueven cabeza, ojos, manos, cuello para tratar como de poder empezar a hablar. Entonces, esa es una de las otras teorías que salieron, pero generalmente eso es genético. ¿Listo? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Bueno, vamos a hacer entonces los ejercicios. Estos ejercicios es importante para la voz tener una buena capacidad respiratoria, ¿sí? Esa capacidad respiratoria la podemos hacer en diferentes posiciones, sentados, de pies o acostados. Siempre debemos de tener una capacidad respiratoria abdominal o diafragmática, que son los tipos respiratorios ideales. Los costales superiores y los claviculares no son ideales. El costal superior es la persona que para respirar levanta su pecho, en quien es como una persona asmática. O lo que nos enseñaron quizás en el colegio cuando hacíamos educación física, vamos a respirar y todos levantábamos los hombros para tomar más aire, ¿cierto? Esos dos mecanismos de tomar la respiración son inadecuados. Entonces debe salir de acá del estómago, que se nos llene ese musculito que es el diafragma, para que cuando yo lo vaya a proyectar la voz, lo haga con forma fluidez, sin ninguna tensión y con una buena capacidad respiratoria. Vamos a hacer entonces entre todos los ejercicios, ya están en posición sentados y nos permite pues hacerlos. Bueno, para hacer este ejercicio, entonces, pero entonces siéntese, siéntese. Bueno, entonces vamos a tomar aire y vamos a ir levantando los brazos, así, sí. Vamos a inspirar y botamos lentamente y bajamos los brazos. Nuevamente. Otra vez. Listo. Y botamos por la boca. Y tratamos de que el aire del estómago se me llene, ¿sí? Casi que es como sacar una barriguita. Si tenemos una baja pegada. Bueno, ahora vamos a poner una mano detrás del cuello y la otra, en lo contrario, aquí en la cintura. Listo. Vamos a tomar aire. ¿Para qué? Vamos a tratar de que no se nos levanten los hombros.
suavemente. Toma por nariz y bota por boca. Hay otros ejercicios que podemos hacer, llevar los brazos al frente, vamos, Nicole, tomo aire, llevo los brazos al frente, yo cuento 1, 2, 3, reteniendo el aire y boto suavemente por la boca. Ese botar o expulsar el aire o expirar el aire lo puedo hacer en diferentes formas. Tomo aire, vamos Nicole, y vamos a botar el aire como en periodos. ¿Listo? Tomo el aire y lo voy a botar en explosivo. Exactamente. Y ahí yo relajo. Muy bien. ¿Cómo más podemos tomar el aire? Con posición tipo. Voy a llevar las manos al estómago. Ese va a ser el referente. Vamos a tomar el aire, vamos a inflar como si tuviéramos barriguita, un globito. Tomo, retengo, 1, 2, 3 y expulso. Muy bien. La compañera aquí lo hizo en explosivo. O lo puedo botar de a poquitos. Tomo aire, vamos a hacerlo de a poquitos y expulso. Muy bien. Suelto las manos, suelto manos, muy bien. Y vamos a hacer la relajación de una vez de cabeza, cuello y espaldas. ¿Listo? Vamos a llevar nuestros hombros arriba. Yo sostengo. 1, 2, 3 y suelto. Muy bien. Nicole te va a poner de pie, que es la modelo. Vamos hacia arriba. Sostengo. 1, 2, 3 y suelto. ¿Listo? Hombros hacia adelante. Muy seguramente a algunos les está haciendo clic, ¿cierto? O clac. Hacia adelante, muy bien. Si fuéramos como unos remitos y vamos a llevar los hombros hacia atrás. Muy bien. Suelto. ¿A quién le duele? Bueno, por allá hay dos que ya levantaron la manito. Muy bien. Esto se llama una relajación diferencial, la podemos ir sentaditos en el puesto de trabajo antes de empezar. ¿Listo? Muy bien, soltamos y vamos a llevar la cabeza al lado derecho, giro, sostengo, 1, 2, 3, regreso a la línea media. Giro al lado contrario, 1, 2, 3 y regreso a la línea media. Muy bien, cabeza atrás, línea media, cabeza adelante. Muy bien, nuevamente vamos a hacer el ciclo al lado derecho, 1, 2, 3 y regreso a la línea media. Vamos al otro lado, 1, 2, 3 y regreso a la línea media. Muy bien, cabeza en forma de péndulo. ¿Listo? Cabeza en forma de péndulo. Vamos, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Siguiente. Ya trabajamos entonces respiración y trabajamos una relajación diferencial de esas estructuras. Vamos a trabajar la relajación a nivel de musculatura. De musculatura de la cara y cuello. Entonces hay varios ejercicios para hacerlo, pero en esta ocasión vamos a emitir sonidos. Entonces vamos a hacer como si estuviéramos masticando, como si tuviéramos comida, pero lo vamos a hacer exagerado. Mastiquemos como una vaca. Como una vaca. 10 veces, cuéntenla. 1, 2, 3. Más exagerado, que esa mandíbula 2, se vea que suena. 3, 4,
Imaginemos que tenemos un chicle de esos globos, ¿se acuerdan? está Esos, súper esos grande. rosaditos que eran duros. Ay, bueno, eso, un chicle de esos. Muy bien. 5, espérense que ya. todavía están masticando, están comiendo el chicle. 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora lo vamos a hacer con palabras. Espera, Nicole, ¿quién quiere salir acá? ¿Cómo lo vamos a decir? Por ejemplo, hoy es jueves 13 de octubre. ¿Listo? Descanso. ¿Quién quiere salir aquí a decir cualquier cosita? Yo me llamo fulanita tal, soy docente de tal. Nadie. Ujú. Listo, frente a un espejo vamos a hacer esos movimientos, ¿sí? Tienen que ver con toda esa estructura y toda esa musculatura. Vamos, Nicole. Bueno, entonces ahorita vamos a decir la palabra die, pero entonces vamos también a exagerar. La intención es que todos los músculos se muevan. Entonces, die, 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 die. Muy Die bien. no es nada, ¿cierto? No, pero aquí estamos Pero moviendo mire que uno todo. mire que uno desciende y vuelve y sube. Ujú. Die, die. Yo hago la tensión, ¿cierto? Y la relajación a nivel de esa musculatura. Bueno, siguiente. Listo. El siguiente es pronunciar sucesivamente y rápido las sílabas pacatá. Pacatá. Pero entonces rápido, vamos a hacerlo 10 veces. Pacatá, 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 pacatá. ¿Listo? Ahora Lo ustedes. Vamos a hacerlo rápido primero, después lento. Empezamos. 1, 2, 3, lo cuento. Pacatá, lento. Lento. Ya le hicimos rápido, 1, ahora lento. 2, 3. Pacatá, 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 pacatá. ¿Listo? Rápido. Pacatá, 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 pacatá. Otra vez lento. Pacatá, 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 pacatá y pacatá. Bueno, ahorita vamos a articular las combinaciones A, U, A, O, U, O, A, O, I, A, O, I, O, E, I. Entonces ahí los ven bien, las ven bien todos. Sí, entonces vamos a comenzar. A, U, A, O, U, O, A, O, I, A, O, I, O, E, I. Siempre vamos a exagerar los movimientos, siempre vamos a abrir bastante la boca, a mover todos los músculos. Nuevamente, A, U, A, O, U, A, ay, me equivoqué yo. O, I, A, O, I, O, E, I. Muy bien. Excelente. Esa es con producción de voz. Ahora lo vamos a hacer de manera áfona, o sea, sin voz. Sin ¿Cómo voz. lo hacemos? Descanso. Descanso, voy en la tercera, oí. Cuarta y quinta. Ahora ¿A quién le dolió ustedes. la boquita, la mandíbula, los carrillos, la boca, el cuello? No. A mí me duelen Por hasta aquí- los por aquí hay dientes. una compañerita. Bueno, este sí lo vamos a poner a Bueno. disposición del público. Sí, Para que primero lo les doy un ejemplo y luego cualquiera puede seguir. Entonces, hay que leer, ¿cierto? Pero no como pausado, porque no es la idea. Si yo como, y tú comes, como, si yo como. ¿Quién quiere pasar? Bueno, el objetivo de esta actividad o este ejercicio es trabajar la parte de dicción, la parte de articulación, ¿sí? Y una forma de trabajarla es con el uso de los trabalenguas. Vamos a decirlo. Si yo como, y tú comes, como, y si yo como.
Si yo como, 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 y tú comes, como comes, como comes, como, si yo como, como. ¿Cómo comes, como, cómo? ¿Sí? Para que le trabajemos la parte de interrogación también. Eso es muy fácil. Le pone carita feliz en la... Vamos, vamos, profe. Vamos a ver. A ver, me la sé con cocos, no sé. Si yo como, tú comes, como, y yo, si yo como. Con cocos. Ah, bueno, compadre, cómpreme un coco. Compadre, yo no compro coco porque poco coco compro. Muy bien. Ah, bueno, si les quiero... Tristes tigres. 3 tristes tigres que quiero trigar. Ah, no. Y Pablo cargó un clavito. Ojo, lo único que sí le puedo decir es que en el 2019, el 2020, el ejercicio que hicieron ustedes ahora, pues ellos no lo sienten porque yo tuve una parálisis de Bell en el lado derecho de la cara. Y cuando yo sí hice el ejercicio ahorita, ustedes no se dan cuenta, a mí se me estiraba el músculo de acá y de los ojos. Porque cuando uno tiene una parálisis de Bell, uno se da cuenta qué partes de la cara realmente funcionan cuando uno habla. Para los que estén sanitos no sienten eso. Yo que hice ahorita el ejercicio, yo sentí la tensión muscular en mi rostro. Entonces, cuando a alguien le dé eso, se va a dar cuenta lo valioso que es la salud en esa parte. Es verdad. Bueno, vamos para el siguiente. Vamos a ver, se va complejizando un poquito. Bueno, la siguiente. Yo tenía una marranita después cuesipeli-crespita. El que me la cuesipeli-crespare, le pagaré por ser el mejor después cuesipeli-crespador. Tranquilas, hagan despacio, trampa, vamos a hacerlo primero despacio. léelo y después lo hacemos. Despacio. Yo tenía una marranita después cuesipeli-crespita. El que me la después cuesipeli-crespare, le pagaré por ser el mejor después cuesipeli-crespador. Hagámoslo pues como grupo. ¿Listo? Todo lo van a leer. 1, 2, 3. Yo tenía una marranita después cuesipeli-crespita. El que me la después cuesipeli-crespare, le pagaré por ser el mejor después cuesipeli-crespador. ¿Y ahora quién? No ¿Quién se escuchamos ofrece? el público, dejémoslo solito, nosotros apagamos los micrófonos, ¿cierto, Nicole? 1, 2, 3. Otra vez voy a contar. 1, 2, 3. No, pero eso está muy chévere, ¿sí vio? Hasta se le ríe a uno, le va pegando la lengua y estamos trabajando la parte de dicción. Bueno, esta partecita es para trabajar esa coordinación fonorrespiratoria en el momento que estamos hablando. Entonces, siempre vamos a tener una inspiración a nivel abdominal o diafragmático. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar aire y lo vamos a expulsar con este sonido. Como yo me siento cansada, termino con... Descanso. 2 vecesitos lo vamos a hacer. Tomo aire y boto. Se me acabó el aire. Siguiente sonido, la F. ¿Cómo suena la F? Listo. 1, 2, 3, tomamos aire, inflamos estómago y boto. Muy bien. Los vamos a escuchar a ustedes y le van a tomar el aire y van a botar con la S, pero en forma de momentos. Hasta que lo boten.
1, 2, 3, empezamos, toman aire, acuérdense que no es esto, acuérdense que no es esto, sino acá, ¿sí? Vamos a tomar el aire y boto. Muy bien, siguiente ejercicio, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de inspiración nasal. Para esto vamos a tomar aire y expulsarlo de forma continuada, emitiendo la letra M, es decir, parecido a lo que acabamos de hacer. Listo, entonces vamos a tomar aire. La letra M es bilabial, entonces el sonido se produce con los labios. Como si yo juntara los dos labiecitos. Muy bien. Bueno, ahora lo vamos a hacer variando el sonido. Entonces, tomamos aire. Hacia abajo. Y ahora hacia arriba. Tomamos aire. Entonces están un poquito más difíciles. Un poquito más, más ascendente. Listo, muy bien. Bueno, esos son los ejercicios también que nos ayudan para trabajar la parte de proyección vocal y todo lo que tiene que ver con todos los elementos, todos los elementos para la producción como tal. Bueno, esta es nuestra capacitación, no sé si tienen alguna pregunta, si les pareció interesante o quieren saber otras cositas. Hola, si la persona tiene un problema de bruxismo lateral que también hace una presión sobre, digamos, la forma de hablar, no sé, hay gente que al hablar como que los nervios se les bruxan en ese lado, sale la voz diferente, hay forma de hacer ejercicios solo de bruxismo, qué sé yo. Generalmente la voz no es la que se afecta, sino la estructura a nivel muscular. Entonces es importante, si la persona presenta bruxismo, tiene que ser tratado con varios profesionales. Uno, con el maxilofacial, para que determine las características a nivel de la articulación temporomandibular, ¿sí? Con un rayos X, con una resonancia. Deben de mandar la placa dentaria para poder usted relajarse en la noche, sobre todo porque en la noche es donde descargamos más la atención a nivel de esa estructura. Hay que modificar la parte de alimentación. Entonces, aquellos alimentos muy sólidos, o sea, muy duros, se nos va a dificultar a las personas que puedan tener esa ATM, incluso alimentos que requieran mucho la apertura de la boca. Entonces, comerse una hamburguesa o algo que usted tiene que hacer la apertura de la boca, tiene que hacer como esas adaptaciones. En algunas ocasiones mandan relajantes musculares y casi siempre los fisioterapeutas son los que manejan toda esa parte de relajación de esa ATM con algunos ejercicios para ayudar a que la persona se equilibre un poquito y pues pueda tener una buena capacidad en el momento de articular, pero no está casi, o sea, no está relacionado con voz, más con la estructura y más con el habla. Entonces, porque la apertura de la boca va a ser menos, entonces aquella gente, bueno, ahí podemos hacer una relación, como de proyección vocal sí podría ser, porque entonces hablan más bajito, no hacen mucha apertura de la boca, entonces es profe, ¿qué dijo? Profe, repita, ¿sí? Porque como hay dolor, yo limito a abrir la boca para poder proyectar la voz y para poder dar la indicación a mis estudiantes. En esa parte sí puede afectarte eso, y porque puedes hacer más sobreesfuerzo vocal, tratando de que los muchachos entiendan y que todo el mundo escuche tu voz en el momento de dar la indicación. Entonces esa es una forma como de trabajar. Los ejercicios respiratorios, los ejercicios de proyección vocal, también hay un ejercicio interesante para hacer calentamiento a nivel de la cuerda vocal, que es un vasito con agua, un pitillo, yo introduzco el pitillo y hago burbujas. O hago como si fuera una… Bueno, hay otro ejercicio importante que es la prolongación de la A, tomo aire. Tomo aire y hago como si fuera la sirena de una ambulancia.
o hablar dentro de un vaso de icopor y, por ejemplo, cantar alguna canción. Todos nos sabemos los pollitos. Eso nos ayuda a calentar las cuerdas vocales en el momento, sobre todo que vamos a entrar a clase, o ustedes que están atendiendo público, la parte administrativa, los estudiantes cuando van a exponer, porque la mayoría se tensiona, así sean sus mismos compañeros. Entonces la voz suena entrecortada, la respiración se aumenta, se ponen rojos. Entonces todas esas cosas es más de trabajo de respiración y de relajación. Otro ejercicio también puede ser como decir frases, pero en tonos agudos y graves. Por ejemplo, uno dice una frase con un tono muy grave. Y también puede decir una frase con un tono muy agudo. ¿Qué tan bueno es que, pues hay como mitos que los artistas antes de salir a cantar toman miel o ron con miel o cosas calientes como para aclarar la voz? ¿Qué tan beneficioso es eso? Esos son como mitos y verdades, ¿cierto? Así como el cuidado del oído. Sí, ya tengo dolor de oído, que me aplico como remedio casero. Casi que lo podíamos asociar como un remedio casero. Generalmente, pues lo que más se recomienda son las vaporizaciones para las personas que van a empezar a hacer uso de su voz, y hacer los cuidados de no tener cambios de temperatura, de su alimentación, de no cosas muy calientes ni muy frías, ni de cosas muy picantes, pero recuerden que nada por la cuerda vocal pasa, ¿cierto? Entonces que yo me tome un roncito o que me tome una cucharadita de miel con limón, ¿sí? Es más como de proceso de cultura. Sirve más un proceso de calentamiento vocal, un proceso más de respiración, un proceso más de relajación y cuidados a nivel de lo que habíamos dicho, la parte del ejercicio, la alimentación, los cambios de temperatura, que ayudan a tener una buena técnica vocal. Que esos elementos como tal que a veces nos soportan, pues, o que tenemos como conocimiento de uso constante de las personas para aclarar la voz. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces damos por terminado. Si no sé si de pronto las personas que están conectadas tienen alguna pregunta. ¿Les quedó claro? No hay preguntas, ¿listo? Bueno, entonces agradecemos a la institución por la invitación, también a las personas que participaron aquí de manera presencial. Agradezco también a los estudiantes en práctica que vienen con sus conocimientos a dar a conocer pues todo nuestro quehacer profesional como fonoaudiólogos, y también pues invitarlos a que hagan parte de nuestros servicios de la IPS, la Fundación Universitaria María Cano. Contamos con servicio de nutrición, terapia ocupacional, fonoaudiología. En fonoaudiología trabajamos con niños, adultos y todos los exámenes audiológicos, fisioterapeuta, médico general y psicología. Entonces también invitarlos, los precios o tarifas son muy asequibles a cualquier persona, y quizás pues si nosotros lo necesitamos, a veces los hijos, los sobrinos o personas cercanas que están también en nosotros. Muchas gracias también a la institución por invitarnos, y bueno, estaremos con ustedes compartiendo otras capacitaciones que también son de dominio de nosotros, por ejemplo el manejo de lo que es el cuidado del oído, que es importante en todas las edades y en todos los ciclos vitales. Bueno, feliz tarde y muchas gracias por toda su participación.